es un sistema que está recibiendo golpes recientemente, golpes procedentes de digamos que estados, países que prefieren una política internacional unilateralista. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se toma en cuenta los intereses de un Estado que es poderoso en detrimento de los Estados que no son tan poderosos o de otras entidades, otros organismos que no tienen tanta pujanza económica, militar y demás. Entonces, hay digamos como una tensión, podemos decirlo así. Hay una tensión actualmente en el sistema internacional, en las relaciones internacionales, hay una tensión entre el multilateralismo y el unilateralismo. Que el doctor Carlos Guevara Mann se encuentra con nosotros, viceministro de Relaciones Exteriores y del viceministerio de Asuntos Multilaterales. Asuntos multilaterales y cooperación. Precisamente, Guillermo, así es. Y permíteme decirte en primera instancia lo satisfecho y lo contento que estoy de encontrarme de vuelta en Radio Ancón, donde durante un buen par de años... Ahí está don Diego, el famoso Diego. ¿Cómo está Diego? Que conectaba todas las mañanas. Sí, un buen par de años. Estuve semanalmente contigo acá. Me parece que era los martes, si mal no recuerdo, que venía yo en la mañana. Pues no venía, como bien lo acabas de recordar, porque iniciamos esa entrevista semanal durante la pandemia y todavía estábamos en modo virtual o modo remoto. Y así continuamos, inclusive después de que se levantaron las suspensiones, pero para mí siempre era muy grato poder estar con ustedes. Me escriben mucho todavía. De que, oye, se necesita las cápsulas históricas y sí, del doctor Carlos Guevara Mann. Así que ya sabes, cualquier cosa. Bueno, yo encantado de venir acá. Encantado de venir acá. Y sabes, debo hacer una confesión. Cuando escuché la entrevista de mi ministro la semana pasada, me parece que fue el viernes de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, dije, ¿cómo así que mi ministro va a Radio Ancón y yo que soy de la casa? No, bueno, pues entonces eso no puede ser. Ya sí, me voy a comunicar enseguida con Guillermo, porque esto hay que rectificarlo de una vez. Sí, esto es así, no fue que yo lo estuve persiguiendo, el propio viceministro me escribió y que, oye, ¿yo cuándo? ¿Y yo cuándo? ¿Yo cuándo? Eso es para la gente que me dice, oye, ¿por qué tú nunca me entrevistas? No sé qué. Yo, pues, para que tú veas que aquí el vicecanciller tuvo que hacer su fila. Yo hice mi fila también y por supuesto que le avisé al ministro, voy para Radio Ancón, porque esta emisora para nosotros es muy especial. Para mí es muy especial. No solamente tuve esa grata experiencia contigo durante unos 2 o 3 años de la entrevista semanal los martes, sino también, ya sabes, el aprecio que me une a los propietarios de esta emisora, de este emporio radial Ancón, a don Hernán Delgado, a su señora Irene Guerra Delgado, que hace unos programas maravillosos, unos programas culturales maravillosos cada vez mejores, en Radio Ancón, esparciendo cultura y formación educativa para los oyentes de esta emisora, a la gerente, por supuesto, Alejandra Delgado, y el resto de la familia Delgado, que para mí es muy especial. Así es que me siento, como te digo, como en casa. Ruego que me disculpes por haber estado unos minutos tarde, hubo unos asuntos que tuve que atender antes de venir para acá, pero aquí estoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias, y ahora vamos a ponernos de nuevo la capa de viceministro de Asuntos Multilaterales. Has estado muy activo, te vi que lo vi, viceministro, voy a cambiar para que los oyentes sepan la gravedad del asunto. Ha estado muy activo, estuvo en la OEA, sí. Ha estado también en Europa. Sí. Tenemos una cantidad importante de temas con Europa, el tema de las listas, sí, que incluso hay algunos países como España que sí nos han sacado, sí, otros como Francia que se resisten a hacerlo. Sí. Y bueno, Panamá está buscando también su pertenencia a otros grupos multilaterales. Tenemos el tema también de la pertenencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Creo que es la quinta o sexta vez que Panamá está. Sí. La quinta vez. Entonces, para que a los que nos escuchan en Panamá y fuera del país, nos hable un poco de todas esas gestiones que ha estado realizando en su calidad de viceministro de Asuntos Multilaterales. Siempre, Guillermo, bajo la dirección del presidente de la República, quien constitucionalmente es quien dirige las relaciones exteriores. Eso es muy importante
para los oyentes, para el público, para la ciudadanía, que tengamos eso presente. El ámbito de las relaciones exteriores es un área de acción del Estado que está dirigida directamente por el presidente de la República con la participación del ministro respectivo. Y yo como viceministro estoy a cargo de los asuntos multilaterales que por supuesto superviso y ejecuto mis acciones en ese ámbito en directa coordinación y bajo la supervisión del ministro Martínez Sacha. Así es que cualquier actividad a la que yo asista es con instrucciones y por supuesto en coordinación con las directrices del ministro, quien a su vez la recibe del presidente de la República. Eso es muy importante. Como bien lo señala, Panamá ha estado activamente presente en varios foros y escenarios internacionales en tiempos recientes, en momentos recientes. En general hay una gran cantidad de actividad internacional. Normalmente hay una gran cantidad de actividades internacionales y eso, por supuesto, conecta con algo muy interesante y es el carácter multilateral de nuestro sistema internacional. ¿Qué significa eso? Que tiene muchas partes, que no hay un solo centro de poder, que el poder está disperso. Ahora bien, por supuesto que hay una distribución de poder y hay algunos estados, algunos entes, algunas entidades que son más poderosas que otros. Eso es indiscutible. Pero el carácter multilateral de nuestro sistema internacional es algo que es un rasgo característico, valga la redundancia, de nuestra sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un sistema... Guillermo, yo creo que esto es importante que lo observemos, es un sistema que está recibiendo golpes recientemente, golpes procedentes de digamos que estados, países que prefieren una política internacional unilateralista. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se toma en cuenta los intereses de un Estado que es poderoso en detrimento de los estados que no son tan poderosos o de otras entidades, otros organismos que no tienen tanta pujanza económica, militar y demás. Entonces, hay digamos como una tensión, podemos decirlo así. Hay una tensión actualmente en el sistema internacional, en las relaciones internacionales, hay una tensión entre el multilateralismo y el unilateralismo. Unilateralismo es de un lado nada más, imperan los intereses de uno solamente, de uno que sea poderoso. Multilateralismo significa que todos los componentes de alguna manera u otra participan y tratan de buscar soluciones a los problemas comunes. Por supuesto que Panamá opta por el multilateralismo, porque ese es el sistema que, primero que todo, más justo en primera instancia y en segundo lugar el sistema que más conviene a los países que son menos poderosos. Así es que a raíz de ese carácter multilateralista de nuestro sistema internacional que está bajo riesgo, hay mucha actividad en el sistema internacional, muchas conferencias, muchos encuentros, muchos escenarios y demás. Y Panamá trata de estar presente en esos ámbitos. De allí que hay un sinnúmero de compromisos que surgen y hay que hacer una labor quizás hasta de filigrana para escoger los escenarios que son más importantes para nosotros. Y en ese esquema también está la cooperación internacional, que para nosotros es fundamental. Yo recuerdo que equivocadamente en algún momento Panamá estaba dando pasos hacia ser el proveedor, cuando Panamá tiene un esquema de pobreza importante. O sea, nosotros cómo podemos estar ayudando a la gente cuando nosotros necesitamos ayuda. Pero es verdad, sí es cierto que Panamá tiene un nivel muy superior en algunos aspectos a otros países. Así que hay que buscar la forma de dar y recibir y eso organizarlo bien. Me da la impresión que en el pasado ha estado un poco definido esa línea entre la cooperación y sencillamente pues la participación en eventos. Que creo que ahora ha cambiado mucho eso. Creo que en este periodo se ha tratado de definir un poco más el viceministerio de cooperación y darle un poco más su ruta correcta, porque se creó como en su momento para premiar a amigos, para poner viceministro, pero creo que en este caso ha habido un poco más de coherencia, ¿no? Ya hay como un camino para dónde ir. Bueno, has mencionado varios asuntos interesantes, Guillermo, y permíteme referirme a ellos. Voy a tratar de hacerlo de la forma más acotada posible porque sé que tienes muchos asuntos en tu agenda de hoy.
a ver, el surgimiento de este despacho, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación. Eso puede haber sido hace una década. Y vamos a decir que en principio, en teoría, la idea es poder proveer un servicio más eficiente, poder atender los asuntos internacionales con mayor eficiencia. ¿Cuál es el criterio básico de segmentación? Bajo el ministro, que es el jefe del departamento, el jefe del ministerio, bajo el ministro se atienden asuntos bilaterales y asuntos multilaterales. ¿Cuáles son los asuntos bilaterales? Los que se refieren a la relación directa entre dos estados, o sea, Panamá y Brasil, Panamá y el Reino Unido, Panamá y la India, Panamá y Chile, Panamá y Estados Unidos. Esa es la relación bilateral, solamente esos dos países. Evidentemente, en un mundo tan complejo como hablamos antes, en un mundo caracterizado por el multilateralismo, es imposible que eso se segmente de una forma absoluta y que en esa relación bilateral no entren en juego también algunos temas multilaterales. Pero básicamente esa es la idea. ¿Y qué entra allí? Por ejemplo, un acuerdo comercial. Por ejemplo, un acuerdo de ayuda si hay algún desastre, ¿no? De apoyo si hay algún desastre. Por ejemplo, alguna concertación política entre ambos países que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, los temas limítrofes. Panamá tiene límites territoriales con Costa Rica y con Colombia. Ese es un tema bilateral y es un tema que siempre está sobre el tapete. Siempre está sobre el tapete porque siempre hay asuntos limítrofes que conciernen a ambos países y para poder llevar la fiesta en paz, como se dice, debe haber conversaciones continuas. Entonces, esos son asuntos bilaterales, pero también hay asuntos multilaterales. ¿Y qué significa eso? Son temas, actividades y asuntos que surgen en el seno de organismos internacionales de los que forma parte la República de Panamá. Y multilaterales, ¿por qué? Porque hay muchas partes, porque hay muchos lados. Eso es lo que significa multilateral, que tiene muchos lados, muchas partes. Entonces, la política que se desarrolla en esas esferas multilaterales corresponden al otro viceministro. Y a ese otro viceministro que, honrosamente por designación del excelentísimo señor presidente de la República, soy yo, competen también los asuntos relativos a la cooperación internacional que tú mencionaste hace un instante y a la que me quiero referir. No sin antes terminar de explicar un poquito a qué se refiere ese ámbito multilateral. Ese ámbito multilateral se refiere específicamente o de forma más práctica para una mayor comprensión a las actividades que se desarrollan en el seno de organismos internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas, que como bien sabes es enorme, el Sistema Interamericano, la OEA y sus organismos complementarios, y otros sistemas que hay también. Por ejemplo, el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, el Proyecto Mesoamérica, que abarca desde México hasta Colombia, la Asociación de Estados del Caribe, que abarca todos los estados ribereños de la cuenca insulares y ribereños de la cuenca del Caribe, excepto Estados Unidos, Mercosur, al cual Panamá se acaba de unir como miembro asociado, que son básicamente los países del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero Panamá también se ha añadido ahora como miembro asociado, y diversos otros mecanismos, organismos y demás. Ese es el ámbito multilateral y eso es lo que atiendo yo, nuevamente bajo la supervisión del ministro, en añadidura de la cooperación internacional que mencionaste hace un segundo. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa para no romper el esquema de nuestro productor, y al regresar vamos entonces a hablar de temas específicos sobre cooperación internacional y sobre todo sobre multilateralismo y, si me lo permite, también de la sociedad bolivariana, por supuesto, de la cual es presidente por actual. Por supuesto. Y viene un año complicado para la sociedad bolivariana. Así que vamos a la pausa, don Diego, y regresamos aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Está el doctor Carlos Guevara Mann, viceministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales y Cooperación en Radio Ancon. Recuerda al viceministro de Relaciones Exteriores que como no tenía nada que hacer, mi primera carrera, lo primero que estudié fue ingeniería.
Sí. Así que me acuerdo de las cosas. Me acuerdo muy bien. Y después estudié otras cosas más. Me acuerdo muy bien, teníamos esas conversaciones. A mí ¿sabes que me cuestionaban? Porque hice un cuestionamiento fuerte a la Universidad de Panamá. Lo recuerdo también perfectamente. Y algunas personas decían, ¿y ese qué habrá estudiado? Pero gente que no estudió nada me lo preguntaba. Sí. Yo, mira. Y permíteme si puedo ¿Cómo está el país? Sí, permíteme si puedo hacer una observación. Seguí de cerca ese incidente o ese capítulo, vamos a decirlo así. Y permíteme felicitarte, no necesariamente por lo que hayas dicho o lo que no hayas dicho y a quién le gustó o a quién no le gustó. No es por eso. No es por el contenido preciso de tus declaraciones, sino sencillamente por defender un punto de vista y atreverte a hacerlo aún enfrente de un asedio y expresiones de intolerancia de lo más procaces. Es que yo, Guillermo, de lo más te procaces. agradezco mucho. Yo con 18 años defendí la libertad de expresión en las calles. Sí. Y arriesgué mi vida. Sí. Y no va a ser ahora, más que estoy de viejo, que voy a claudicar. Sí, exactamente. Y menos por un poco de cerebrados exactamente. Y analfabetas funcionales que hay por ahí. Y permíteme que haga otra observación, que es algo muy típico de Panamá y algo que yo mencionaba siempre cuando conversábamos en estas entrevistas semanales. Aquí hay una falta completa de argumentación, porque claro, los niveles de formación son tan bajos. Entonces, cuando la gente pierde, las personas que están tratando de incursionar en un debate, pierden los argumentos, recurren al ataque personal. Eso es muy típico de Panamá. Típico. ¿Ves? Y es algo que yo considero muy negativo, muy primitivo, pero quiero felicitarte por tu posición, no necesariamente quiero decir por lo que hayas expresado. No la tienes que compartir necesariamente. Exacto, no hay que compartirla, pero por tu valentía y por tu entereza y por tu integridad. Te agradezco doblemente. Quiero saludar a la condesa Flor María Muñoz, que nos escucha desde Francia, es panameña residente en Francia. Sí. Nos está escuchando a esta hora y les manda saludos. Un saludo especial al vicecanciller. Muchas gracias. Que quería preguntarle, precisamente estamos hablando un poco de temas de cooperación. Sí. Que estaba en su viceministerio. Sí. Y también quería preguntarle sobre algunos esquemas. Por ejemplo, se puso muy de moda el tema del famoso Zika. Sí, cómo no. Por el asilado que tuvimos el anterior. Sí. Y yo lo hablaba con el señor canciller Martínez Hacha sobre... Él fue muy específico sobre el incidente de Nicaragua, pero entonces quedó en el aire para qué estamos en el Zika. Hay muchos organismos en los cuales Panamá ha sido muy cuestionado por sus ciudadanos, como por ejemplo el Parlamento Centroamericano, el Zika y la organización esta de regional, el CARICOM, porque al final del camino, ¿para qué estamos ahí? Y eso me gustaría aclarar un poco a los que nos escuchan, si es mejor estar en más o es mejor estar en menos. Es una pregunta que tiene que ser analizada, diría yo, caso por caso. En principio, nuevamente, en teoría, yo te diría, mientras podamos estar en más mecanismos, mejor. Pienso, es mi opinión, esta es una opinión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. ¿Cómo atiendes todos esos compromisos? Y en primera instancia, el compromiso es de estar presente. Porque uno no va a incursionar en una actividad. Ponte en la sociedad bolivariana. No te vas a meter a una sociedad, no vas a ingresar a la sociedad bolivariana si no vas a colaborar, si no vas a participar, si no vas a tomar parte en las actividades. Lo mismo en los organismos internacionales, ¿no? La idea de unirse es formar parte activa. Entonces, tenemos limitaciones evidentes. Un país pequeño como Panamá, que tiene limitaciones para comenzar de personal, ¿no? Entonces, uno no puede atender todos los compromisos. Mira, los días que vienen hay tres compromisos internacionales que yo tendría que atender, pero solamente voy a poder atender uno porque hay conflictos para atender los otros dos, en el sentido de que no me puedo ir porque nuestro ministro también tiene compromisos, porque hay que atender cosas acá y demás. Entonces hay limitaciones de todo tipo, amén de que hay limitaciones financieras, porque para la participación en todos esos organismos requiere el pago de cuotas. Y eso es algo que nosotros hemos intentado sanear
y me gustaría poder hacer ese pequeño comentario, porque cuando entramos había una morosidad espantosa, y a ver, es algo que daña el prestigio nacional, que tú estés moroso en la organización tal, en el grupo tal, o sea, eso no puede ser. Sabía, ¿no? Bueno, sí, había una morosidad, Guillermo, de varios millones de dólares. El presidente de la República ordenó que eso se saneara y el ministro se ocupó prioritariamente de que se pagaran esas cuotas. Creo que todavía quedan algunas por pagar que no nos tocan directamente a nosotros, sino a otros. Bueno, eso se explica de la irrelevancia que llegó a tener Panamá en el concierto internacional. Bueno, pero es muy lamentable, Guillermo, porque si tú estás en un organismo es para aprovecharlo, y uno tiene deberes y tiene derechos, por supuesto, pero tiene deberes en esos organismos. Así que hay que cumplir con los deberes. Volviendo a la pregunta que me parece muy interesante. Yo pensaría que mientras más organismos, a más organismos podamos acceder, es mejor. Ahora también hay que ver los propósitos de los organismos y cómo se cumplen. Hay algunos organismos que no cumplen su propósito. Y ha habido muchos que han merecido cuestionamientos. Mencionaste el Parlacén. En un momento, inclusive, se tomó la decisión de retirarse del Parlacén. Lo que pasa es que no se hizo conforme a la normativa, y esta normativa es muy especializada. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, como una característica. Hay una serie de convenios internacionales. De partida hay una convencionalidad internacional que regula la materia, y hay que seguirla estrictamente para poder tener funcionamiento y participación en ese ámbito. Lo que pasó con el Parlacén fue precisamente eso, que no se cumplió con ese procedimiento, y después se tomó una decisión política también de no retirarse, porque convenía a ciertos intereses. Mencionaste el CARICOM. Panamá no forma parte de CARICOM, pero es un grupo de países, ese es un grupo de países del Caribe que es muy activo, por cierto, pero tienen una tradición común, que es sobre todo la tradición anglosajona. Son en su mayoría ex posesiones de Gran Bretaña que se han asociado. Por supuesto que también hay otros países que ahora forman parte, y es una organización que pienso yo, para la afiliación o el grupo de miembros que tiene también una pujanza en el hemisferio importante. Panamá no forma parte directamente de CARICOM, como dije, pero sí hay algunos intereses y sí hay posibilidades, pienso yo, de que Panamá se asocie mejor. El vehículo para asociarse mejor con CARICOM es precisamente la Asociación de Estados del Caribe, que mencioné hace un instante, que agrupa a los 25 estados ribereños, y hay uno que no es ribereño, que es El Salvador, pero también está del Caribe. Y CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe celebra su reunión anual la semana entrante, y en esa reunión, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, donde se fundó la Asociación de Estados del Caribe, Panamá estará presente. Panamá recibirá la presidencia pro tempore. ¿Qué significa la presidencia pro tempore? La presidencia del organismo, que es una presidencia rotativa. Y en ese sentido, Guillermo, me gustaría comunicar algo que a mí me parece que es muy bueno. En las próximas semanas, bueno, ya hemos asumido una presidencia pro tempore, que es la del Comité Interamericano contra el Terrorismo, que la asumí yo en la OEA, en la OEA la semana pasada. La semana entrante, nuestro ministro recibe la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe. Viene la presidencia pro tempore de SICA, un mecanismo que mencionaste hace un instante, y en agosto ejerceremos la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad. Entonces, de aquí a agosto vamos a tener 4 presidencias pro tempore. La del Consejo de Seguridad es rotativa, como las otras también, que son rotativas. O sea, nos tocan porque hay una rotación. Cuando venga la Asamblea General de las Naciones Unidas, Panamá va a tener la presidencia temporal del Consejo de Seguridad. No, porque eso es en septiembre, entonces cambia. Es por mes. Sí, exacto. No me acuerdo exactamente los días, pero la fecha es de cierta fecha a cierta fecha, pero en agosto nos toca a nosotros, y la Asamblea General es en septiembre. La semana de alto nivel en la Asamblea General, cuando van los jefes de Estado y de Gobierno, es a partir como del 21 de septiembre. Entonces ya en ese momento va a haber cambiado. Pero lo interesante del ámbito multilateral es ese. Como todos los estados
tienen igualdad de derechos y deberes, entonces todos se rotan en el cumplimiento de las funciones. Y ahora en estas próximas semanas a Panamá le tocan 4. Entonces, eso conecta directamente con tu pregunta. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, Guillermo, en primera instancia y mínimamente nos sirve para estar presentes en el ámbito internacional, en la sociedad internacional, para que Panamá se presente como un Estado serio, responsable, un Estado que respeta la ley, que respeta la normativa internacional, donde hay un imperio de la ley, donde un Estado que comparte ciertos valores importantes, y todo eso redunda en beneficios añadidos para nuestro país. Genera más atención, hay oportunidades adicionales que pueden surgir a partir de esas presentaciones que se hacen, de ese interés que se genera. Y para mí algo que es muy importante, Guillermo, se contribuye de alguna manera a mantener un sistema internacional basado en normas. Porque una preocupación que tengo yo y que creo que está bastante difundida es que ese sistema internacional basado en normas, ese sistema multilateral, está siendo agredido, asediado por tendencias unilaterales y por tendencias que intentan imponer la voluntad del más fuerte. La ley del más fuerte no puede imperar en el sistema internacional, porque si nos rendimos ante esas tendencias o nos rendimos ante ese asedio, a lo que vamos a llegar es a situaciones como las que había en 1938, 1939. ¿Cuántas veces no hablamos aquí acerca de la Segunda Guerra Mundial cuando venía yo? ¿Cuántas veces no hablamos de la Primera Guerra Mundial? Bueno, ¿cómo se suscitan y se generan esas guerras? Por las tendencias unilaterales, las tendencias a la conquista. Mira, el Papa León tuvo una declaración precisamente el viernes pasado, dio un discurso al cuerpo diplomático. Y esa fue precisamente una de las observaciones que hizo. No podemos permitir que el multilateralismo sea derrotado. El sistema multilateral surgió para evitar acciones unilaterales como la conquista territorial, que tanto sufrimiento ha causado a lo largo de la historia. Hay que revertir esa tendencia. Si alguien que lo sabe es él, que fue un cardenal muy viajero, sí, por su condición. Acá a Panamá vino por lo menos 3 veces. Hasta Chitré fue a dar. ¿A Chitré? Así que sí, conoce muy bien muchos países de Latinoamérica, Europa y Asia. Entonces sabe muy bien la importancia del multilateralismo. Y hablando de eso, más allá, para entrar en otro tema, más allá del esquema de las Naciones Unidas, y me parece que después del G20 el organismo hoy por hoy más beligerante es la Alianza del Pacífico, donde Panamá es un estado observador. ¿Nos interesa ser un estado asociado? Sería oportuno para Panamá ser un estado asociado de la Alianza del Pacífico. Ahí en el pasado ha habido algunas situaciones con otros miembros, ha habido algunas situaciones, sobre todo en el ámbito comercial, que no se han logrado solventar, y para poder ingresar como miembro un poco más activo de esa alianza, es necesario que se superen esas diferencias comerciales. Mira, algo que creo que el público no se da cuenta, pero algo que tiene mucho peso, un factor que tiene mucho peso en las relaciones internacionales, es la parte comercial. Y es una parte muy técnica. Y como digo, ahí también hay que tomar en cuenta el recurso humano, el personal que hay disponible para atender y con experiencia para atender todos esos temas. Eso es un reto importante para los países, incluyendo un país pequeño como Panamá. Entonces, creo que la gente quizás no es muy consciente de la importancia que tiene la parte comercial en las relaciones internacionales. Y este es un caso específico. Precisamente hablando de eso, el paso que ha dado, no se le ha valorado como es, porque lamentablemente también hay poco, que es una cosa que tengo que hacer autocrítica, en los medios de comunicación hay poco entendimiento del mundo. Los muchachos que salen graduados de cualquier universidad y entran a los medios de comunicación no saben que el mundo existe, más allá de Miami, Disney y a veces Nueva York con mucho esfuerzo. Sí. Entonces, no comprenden el impacto que tienen las decisiones internacionales en Panamá, que es un centro tan importante logístico. Sí. Pero el paso que ha dado el presidente José Raúl Mulino de acercarnos al Mercosur, creo que ha sido fundamental, porque ese es nuestro mercado natural, el mercado sudamericano.
más allá de la relación que tenemos con Norteamérica, que ya la tenemos históricamente. Y me gustaría saber si Panamá va en la ruta de ser también miembro del Mercosur, o lo vamos a mantener en el estatus actual. Es la aspiración para lograrlo eventualmente, pero como acabo de mencionar, hay una serie de asuntos comerciales, sobre todo comerciales, que no solo en el Mercosur, sino también en otros mecanismos, tú mencionaste la Alianza del Pacífico hace un instante, deben ser atendidos debidamente antes de que se pueda acceder a otro nivel de participación. Yo coincido contigo. La verdad, te voy a ser muy franco, a mí la verdad me sorprendió que Panamá tan rápidamente, después de haber accedido el presidente Mulino a la jefatura del Estado, haya podido ingresar tan pronto como miembro activo en Mercosur, como miembro asociado en Mercosur. Me parece que me parece sinceramente que ha sido un paso muy importante que se logró muy rápidamente y que es muy oportuno para Panamá. Creo que ha sido uno de los grandes logros y en ese sentido me gustaría felicitar al Ministerio de Comercio porque llevaron la parte comercial. Ahí está mi compañero viceministro, ahí estaba mi compañero viceministro Hoyos, que era el viceministro para Comercio Exterior, que estuvo a cargo de eso, con el ministro Moltó, por supuesto. Ahora tenemos al viceministro Hoyos acá con nosotros en la parte bilateral, pero lo fundamental o lo importante, Guillermo, creo yo, es que ese fue una gran iniciativa del gobierno, porque no estaba, sí se había comentado hace muchos años, desde hace 30 años se comentaba la posibilidad. Las primeras conversaciones se dieron durante el gobierno del presidente Pérez Valladares, hace unos 30 años, pero no llegó a nada. A lo largo de los años no llegó a nada. En algún momento, bajo el gobierno de Torrijos, se puso en suspenso, no se avanzó y lo poco que había se recuperó y se puso en marcha de una vez para lograr lo que conseguimos en diciembre del año pasado, que fue acceder como miembro asociado. Es que luego de la victoria del presidente Noboa en Ecuador, hoy por hoy Panamá tiene una excelente relación con, salvo Venezuela, todos los países sudamericanos. Yo creo que si hay un momento para aprovecharlo es este. Y sabes que algo que nos permite estrechar esas buenas relaciones es precisamente un tema que nos une a ti y a mí, un tema que está muy cercano a nuestro corazón y es el Congreso Anfictiónico de Panamá, que el año entrante cumple su bicentenario. Eso conecta perfectamente con varios temas que hemos mencionado hoy. El Congreso de Panamá de 1826 es la cuna del multilateralismo americano. ¿Por qué? Porque el sistema multilateral comenzó en América con el Congreso de Panamá de 1826. ¿Y qué significa esto? Significa, como dije antes, un sistema en que participan todos los estados, en que todos los estados participan en igualdad de condiciones, todos tienen los mismos derechos y obligaciones, no hay uno que prepondere más que otro. Claro. Todos están sujetos al derecho internacional, a todos se les reconoce su soberanía, todos tienen la obligación de resolver sus conflictos de manera pacífica y existe el principio de defensa colectiva, que quiere decir que un ataque externo en contra de uno de los miembros, ante un ataque externo contra uno de los miembros, todos los demás tienen la obligación de recurrir a su defensa. Esos principios que hoy nos parecen quizás intrascendentes, que hoy no nos llaman demasiado la atención, son fundamentales no solo de nuestra sociedad internacional, sino de nuestra civilización. Y esos principios que se expusieron en el Congreso de Panamá de 1826, hace 199 años, formaron la base de la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, formaron la base de las Naciones Unidas, formaron la base de la OEA. Entonces es fundamental el Congreso de Panamá de 1826, cuyo bicentenario vamos a conmemorar. Es más, la Sociedad Bolivariana no deja de conmemorarlo. El 22 de junio, que es el aniversario de la instalación, tendremos nuestra sesión solemne, como todos los años,
Vamos a tener de expositor al principal historiador de la anfictionía americana, que es el doctor Germán de la Reza, mexicano, quien, gracias al patrocinio de la Embajada de México, tú que hablabas hace un instante de las buenas relaciones con los demás países, gracias al patrocinio de la Embajada de México, va a estar con nosotros en ese momento a exponer esa fascinante historia del multilateralismo americano y cómo surgió en Panamá. Ese marco nos da pie a tener las mejores relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Que hay diferencias? No cabe duda. ¿Que hay países que tienen problemas? No cabe duda. ¿Que hay países que enfrentan regímenes que no son los más convenientes? No cabe la menor duda tampoco. Pero hay factores en común. Sí, el Estado está por encima de sus leyes. El Estado está por encima y existe no es que exista la obligación, sino más allá de eso, Guillermo, es muy oportuno o muy conveniente que tratemos de mejorar las relaciones o de tener las mejores relaciones con los países dentro de nuestra propia comunidad. Así mismo, y exigir de los demás lo mismo, ¿no? No tratar de imponer, que está pasando mucho. Y no solamente pasa por yo se lo decía al canciller, que yo estoy seguro, vicecanciller, que usted escuchó la entrevista, que no solamente, y lo voy a decir con su nombre, no solamente tenemos presiones de Estados Unidos, también tenemos presiones de China. Nos han llegado las presiones directas de Moscú, pero sí son indirectas y nos damos cuenta. Entonces, estamos en un mundo donde se está tratando de imponer un unilateralismo a tres bandas. Sí. Repartirse el mundo, y este es tu pedazo, y este es tu otro pedazo, y este es el otro. Y el resto de los países tenemos que mantener la resistencia a eso. Porque al mundo no le conviene repartirse en tres o en dos. Con todos los dignatarios extranjeros que hablo, embajadores, representantes, ministros, viceministros, todos, de una forma unánime, mencionan el interés de que se mantenga el sistema multilateral. ¿Qué significa eso una vez más? Que todos los estados tienen igualdad de derechos y de deberes, que hay un respeto por la soberanía de los otros estados. Todos invariablemente mencionan eso. Y todos dicen también es el momento de que los estados que pensamos de la misma manera nos unamos para salvar este sistema que está bajo asedio en estos momentos. Que no significa pelearnos con esos tres estados que acabo de mencionar, sino que nosotros debemos tener una relación sana, por ejemplo, con Rusia, una relación sana con China y una relación que hay que decirlo, primordial con Estados Unidos porque la hemos tenido desde nuestra historia, desde el inicio de nuestra historia republicana. O sea, no se puede ahora reescribir la historia. Sí. Nosotros tenemos una relación que ha sido privilegiada, que ha tenido sus altas y sus bajas con Estados Unidos, pero que es fundamental. Es fundamental, Guillermo, y a mí sí me gustaría decir, no solamente... Bueno, es que hay que ver cómo caracterizamos nuestra historia republicana. Pero lo que sí quiero decir, porque para mí la república, como muchas veces lo he mencionado, el sistema republicano surgió en 1821. Panamá surge a la vida independiente brevemente en 1840 y nuevamente en 1903. Pero si vamos a enfocarnos en las relaciones con Estados Unidos, Panamá es el país de América que ha estado, la República Americana que ha estado más cerca de Estados Unidos y no ha sido desde 1903, Guillermo. La historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos se remonta a 180 años, vamos a decir 179. En 1846 se firma entre la Nueva Granada, ahora se llama Colombia, en ese momento se llamaba la Nueva Granada, entre la Nueva Granada y Estados Unidos, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Ese tratado, mejor conocido como Tratado Bitlac-Mayarino, en realidad fue una renovación de un tratado de amistad, comercio y navegación que se había firmado al inicio del periodo republicano en los años de 1820, no recuerdo exactamente si fue 24, 25, 26, y había expirado. Entonces Estados Unidos se acerca al gobierno de la Nueva Granada para renovarlo y se le inserta una cláusula, el artículo famoso que exige o que otorga a Estados Unidos ciertos privilegios, vamos a decirlo así para no entrar en demasiados detalles, en la zona de tránsito de Panamá. Bueno, desde el tratado lo podemos entrar a analizar en algún momento en que haya más tiempo, pero lo fundamental y lo importante que hay que tener presente, Guillermo, es que desde ese momento que Panamá tiene una relación estrecha con Estados Unidos. De eso hace 180 años, inclusive antes de que Panamá se separara de Colombia en 1903 y estableciera la República. Así es que no cabe la menor duda de que es
una de nuestras relaciones exteriores más antiguas, y es una que evidentemente hay que cultivar, pero siempre, Guillermo, siempre en defensa de nuestros intereses. Diego, tengo que hacer un comentario que va a demorar como 10 minutos. ¿Voy a la pausa o seguimos y después tú vas a hacer la pausa? Vamos a hacer la pausa. Le voy a quitar 10 minutos, ¿Sí? mi estimado vicecanciller. ¿Cómo no? Estamos con el doctor Carlos Guevara Mann. Él es viceministro de Relaciones Exteriores aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. No voy a decir canciller porque no vaya a ser que lo metan en un problema. Hoy sí soy, mira, hoy soy ministro. Está encargado. Salió del país el ministro sale a las... bueno, no voy a dar tanto detalle por asuntos de seguridad. Sale en el transcurso de la mañana con mi compañero viceministro Hoyos a Quito, Ecuador, para estar presente en la toma de posesión del presidente Noboa, quien, como sabemos, se presentó a una elección y resultó ganador en esa elección, así que comienza un segundo periodo. Ahora que habla Noboa, conoció, vicecanciller, a mi buena amiga María Gracia Costa, que era periodista, presentadora de televisión en Ecuador, y ahora va a ser, está encargada de la embajada de Ecuador, ahora va a ser la embajadora en propiedad en París, en Francia. Qué bien, como no la conocí en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en una conferencia muy interesante del Centro de Desarrollo que estuvimos allá. Bueno, es una periodista con 3 maestrías, sí, que habla perfecto inglés, francés e italiano, además de el español. Sí, sí. Que es lo que se espera de un periodista. Y también de alguien que está en el servicio diplomático, por cierto. Y del servicio diplomático. Que eso es importante también, mínimamente un manejo lingüístico. Rapidito, antes de entrar a la sociedad bolivariana, lo del tema. Usted sabe muy bien que yo converso bastante con embajadores que los invito acá. Sí. Y la gran mayoría, sobre todo de países que no hablan español, me han hablado de la posibilidad de cooperar con Panamá en diferentes rubros, que van desde agricultura, comercio, incluso seguridad. Y, ¿cómo se va a trabajar eso? Porque en otras ocasiones se les ha ignorado. En el gobierno anterior, ellos mismos me decían, qué va, no hay manera. Sí, una directriz que hemos recibido directamente desde la presidencia y el despacho del ministro es maximizar esa cooperación, aprovecharla en todo lo que se pueda. Y es interesante porque conecta con algo que mencionaste antes, la cooperación internacional. Tradicionalmente, ¿cómo se veía la cooperación internacional? Como una cooperación de una vía, los países ricos hacia los países pobres. Así se veía la cooperación. Y tú mencionaste algo muy interesante. Bueno, Panamá como un país que tiene quizás no tantas experiencias, no tantos recursos como otros, ¿qué cooperación puede brindar? Sin embargo, el nuevo concepto o la nueva modalidad de la cooperación internacional es menos jerárquico y más horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive los países que tienen menos ventajas que otros pueden colaborar y algo pueden aportar porque todo el mundo tiene pericias, todos los países tienen pericias, tienen destrezas, tienen experiencias. En el lenguaje de la cooperación internacional se llama lecciones aprendidas que se pueden compartir. Esa es la nueva visión de la cooperación internacional y es muy interesante. Amén de que Panamá no es un país pobre. Lo que pasa en Panamá es que la distribución de la riqueza es complicada. Pero Panamá no es un país pobre. Panamá es un país que tiene un nivel de ingresos alto. Definitivamente en comparación con el resto de los países de América. Entonces, Panamá sí tiene experiencias que puede brindar en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el manejo portuario, por ejemplo, en el Canal de Panamá, ¿quién nos supera en eso? Claro, el tema logístico, ¿no? En esos temas logísticos, portuarios. En algunos temas de salud, Panamá puede aportar. Y hay así otros aspectos. Y por supuesto que Panamá puede recibir mucho. Hay propuestas sumamente interesantes, proyectos maravillosos y tener responsabilidad por la cooperación internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores me ha permitido a mí darme cuenta de todo toda la riqueza que hay en ese ámbito. Para finalizar, quería hablar de la sociedad bolivariana, ahora sí te voy a hablar de Carlos.
¿Cómo no? Porque ahora sí vamos a hablar en plano bueno, presidente de la sociedad bolivariana, de la venerable sociedad bolivariana, como te gusta decirlo, del cual claro que sí, así es. A la honra de ser miembro. Sí. En un momento donde hay un grupo de descerebrados, analfabetas funcionales, pero hay otros que lo hacen de maldad, a propósito, difunden, aprovechando redes sociales, teorías y conceptos sobre el legado de Bolívar absolutamente alejados de la realidad y que se va más allá de una sana discusión que podría haber, que es verdad, que hay luces y sombras, sí, pero resaltar temas que no van dentro de la realidad y descontextualizarlos, sí, y presentarlos como tal, presentarlos como una realidad de hace 2 siglos, como la de hoy, sí, es una tontería. Entonces, el papel de la sociedad bolivariana es fundamental, sí, precisamente para no solamente respaldar y defender la república como concepto, sí, algo que por lo que trabajó Bolívar, sino también el legado. Sí, no cabe duda. Mira, yo creo que es un desperdicio de nuestro tiempo que nos pongamos a ver aquello de esas críticas que dices tú, y que no son críticas sanas, porque puede haber críticas muy inteligentes, muy sanas, muy constructivas y muy incisivas también, ¿no? Pero no tiene sentido que entremos en esas diatribas. Evidentemente que un personaje de tal magnitud y de tal relevancia, tal preponderancia histórica como lo fue Bolívar, tiene que tener aspectos en su trayectoria, en su vida, que no son que son quizás problemáticos, no cabe la menor duda. Pero ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda de Bolívar? No cabe la menor duda que su liderazgo fue básico e instrumental para lograr la liberación de los territorios sudamericanos, de todo ese enorme territorio que va desde Venezuela hasta el Perú y Bolivia. No cabe la menor duda de eso. ¿Qué beneficio nos trajo eso? Bueno, a mí me parece que es un beneficio fundamental. Yo no quiero vivir en un sistema de despotismo legalizado. Esa era la monarquía española, ese es el imperio español. Un sistema despótico que centralizaba el poder. Esa era la Constitución. A ver, no era una constitución escrita, pero era una constitución como la constitución de Inglaterra, como la constitución de otros países en periodos anteriores, que no era escrita, pero era la forma como estaba organizado el Estado. ¿Cómo estaba organizado? Centralizado en el rey. La voluntad del rey era la ley. El rey era el que definía todo lo que había, y no era propiamente el rey, era pues las personas que lo rodeaban, pero no había un balance, un equilibrio de poder, y no había un reconocimiento de las libertades y los derechos de las personas. Había una discriminación institucionalizada. Las personas no eran iguales. No existía el concepto de igualdad. Eso estaba legalizado. Esa discriminación estaba legalizada y, por supuesto, persistía la esclavitud, que fue una lacra que tomó algunas décadas antes de que fuese erradicada por completo, hasta mediados de siglo en Colombia y Panamá, y hasta casi finales de siglo en lugares como Brasil. Pero fue necesario dar ese paso de la emancipación de los moldes coloniales para que se pudiese llegar a algo como eso. Entonces, en primera instancia, me parece a mí que el aporte de Bolívar es indudable en ese sentido. Sin su liderazgo hubiera sido muy distinto, muy difícil. Eventualmente se hubieran liderado, pero no hubiera sido un proceso tan exitoso como lo fue en primera instancia. En segundo lugar, fue un estadista, formador de repúblicas, y ese es el Bolívar que nosotros conmemoramos en Panamá. El Bolívar estadista siempre optó por el sistema republicano de gobierno, y eso es básico, porque algunos querían instaurar monarquías en América, y eso lo hemos visto, lo conversamos muchas veces. Claro. Algunos se convirtieron, después se erigieron en déspotas, en tiranos. Al mismo Bolívar lo acusaban de eso, pero esas son acusaciones infundadas. Entonces, su opción por el sistema republicano de gobierno, eso es básico, y en ese sentido es un formador de naciones y formador de estados. Que se puede criticar, que se puede decir que los estados no tuvieron éxito, que fueron estados fallidos, todo eso lo puede decir. Pero las bases se sentaron para un sistema político que era infinitamente superior a lo que había antes. Y en algo que nos atañe y nos concierne a nosotros ampliamente, porque nosotros, Panamá,
somos depositarios de esa parte del legado bolivariano. Fue el forjador y el creador de un nuevo sistema internacional, que es lo que hablaba al principio Guillermo. Un sistema internacional basado en el multilateralismo, en que todos los estados son iguales, que era lo que preponderaba hasta la víspera, un sistema imperial. Bueno, las Naciones Unidas, la propia Unión Europea, el sistema de naciones africanas y asiáticos nacen la OEA, de esta iniciativa. Sí, ¿no? la OEA. OEA. Todos toman estos conceptos del multilateralismo. Imagínense ustedes, esto sucede en Panamá en 1826. Bolívar convoca al Congreso en 1824, estando en Lima, Perú. Desde Lima, Perú, convoca al Congreso. Estaba en Lima, Perú, a cargo del gobierno del Perú, que los peruanos lo invitaron a subir el gobierno del Perú, porque el Perú tenía una situación muy difícil. Y desde allí convoca el Congreso de Panamá. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo sistema internacional en que no predominara la imposición, sino la igualdad de derechos y deberes entre los estados y la ayuda común para enfrentar amenazas externas. Había una amenaza de reconquista de parte de España y apoyada por Francia, y eso era lo que principalmente querían enfrentar en ese momento. Y ahora volviendo al vicecanciller de Asuntos Multilaterales y el presidente de la Sociedad Bolivariana, el próximo año 2026 va a ser celebrado a lo grande, como lo han hecho en otros países, por ejemplo, con la batalla de Pichincha, con la batalla de Ayacucho, que por cierto, ahora que estamos hablando de María Gracia, fue ayer o antes de ayer, que tuvo un evento en el Arco del Triunfo en París, celebrando la batalla, conmemorando la batalla de Pichincha, cosa que deben hacer nuestros embajadores, ir a cada uno de los grandes monumentos de los países y conmemorar los 200 años, pero me pregunto qué va a pasar aquí en Panamá, porque en la celebración en 1976 fue utilizada, la palabra utilizada es muy fuerte, la aprovechó el gobierno militar y se metió de lleno, tanto así que el que dirigía la orquesta era el propio Omar Torrijos, el general Noriega, que eran coroneles Noriega, Rubén Darío Paredes y otros estaban en el comité y se encasilló para el tema del nuevo tratado, de la negociación del nuevo tratado. Pero ya estamos en un esquema democrático, donde se puede hacer una celebración democrática y multilateral. ¿Qué se tiene previsto? Es muy, muy importante todo lo que señalas. Bueno, en primera instancia, permíteme nada más hacer un breve comentario sobre el aniversario de la batalla de Pichincha. Ayer la conmemoramos conmemoramos al gran adalid de esa batalla, que fue Antonio José de Sucre, en la Sociedad Bolivariana, con un programa muy interesante que incluyó la proyección de un largometraje precisamente aportado por la Embajada del Ecuador en Panamá. Entonces, con la Sociedad Bolivariana estamos logrando esos acercamientos y estimulando esa participación de las misiones extranjeras en Panamá para hacer una contribución cultural y educativa. Quisiéramos que llegara a más personas y estamos trabajando para que sea así, pero se hace la labor y se difunde a través de redes sociales y demás, y gracias a la colaboración de quienes como tú nos apoyan muchísimo en esa diseminación. Eso en primera instancia. En segunda instancia, con respecto al bicentenario, y definitivamente voy a tener que regresar acá a medida que se acerca ese bicentenario para hablar más ampliamente sobre el particular, pero lo que queremos es que Panamá en 2026 sea lo que vaticinó Bolívar: el centro de reuniones, el centro de avenimiento. ¿Qué dijo Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815? Que en Panamá se debía instalar un congreso al que concurrieran representantes de todas las partes del mundo, así lo dijo Bolívar, para hablar sobre los altos asuntos de la guerra y de la paz. Entonces quería que Panamá fuera un centro de avenimiento, el lugar normal, lógico, donde debe llevarse a cabo esa función. Y eso es lo que queremos, dar sustancia y realidad a esa aspiración de Bolívar con la celebración de reuniones de organismos internacionales en Panamá, principiando con una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendría lugar en junio de 2022 y 26, disculpa. Y continuando con la Asamblea General de la OEA, que también se llevaría a cabo en Panamá, amén de reuniones de otros organismos interamericanos.
la idea no es sencillamente tener esto como un evento protocolar, sino que haya decisiones de sustancia que tengan repercusiones positivas para los pueblos de América. Y es una gran organización. Afortunadamente tengo colaboradores allegados tanto en la Sociedad Bolivariana como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tengo, por supuesto, no solo el apoyo, sino el mandato y la instrucción del ministro y del presidente de la República de ejecutar esto de la mejor manera posible para beneficio de Panamá y beneficio de nuestros pueblos aledaños. Bueno, y a partir de hoy, Radio Ancón se convierte en un agente divulgador permanente de este acontecimiento tan importante. Así que por aquí van a estar pasando mucha gente, tanto de la Sociedad Bolivariana como de la Cancillería, para eso. Magnífico. Será un placer, como siempre, y para mí ha sido muy grato volver a Radio Ancón. Te agradezco muchísimo el espacio, la entrevista, y espero que podamos seguir conversando. Por favor, dice un oyente, saludos, como en los viejos tiempos, los martes, y recuerdo los fines de semana en pandemia, la programación con las charlas de los aforos de las distintas universidades del señor Carlos Guevara Mann. Muchísimas gracias. Carlos, nada más que ya sé que te tienes que ir porque te están esperando. Hice el mandado. Lo estuvimos hablando porque te la pasaste con la cosa de Tomás Herrera. ¿Dónde está Tomás Herrera? Sí. Ya tú sabes que lo encontré. En la catedral. En la catedral, en las catacumbas. En la catacumba. Pero la directora del Museo de Interoceánico del Canal, que sabes que es una persona, una panameña joven, pero con un nivel importante de conocimientos, me dijo que ese lugar no era el correcto para esos, y hay que crear un mausoleo adecuado y donde esos restos se puedan proteger adecuadamente. ¿Qué hay que hacer para que el gobierno haga un pequeño mausoleo? Bueno, vamos a impulsar eso definitivamente. Yo quisiera recordar que durante mucho tiempo, es más, décadas, me atrevería a decir inclusive más que décadas, la tumba de Tomás Herrera estuvo en la catedral, a la entrada de la catedral. Si la memoria no me falla, uno entraba a la catedral y del lado izquierdo está la tumba de Tomás Herrera. Cuando hicieron una reforma en la catedral, que le pusieron una losa de mármol, cuando la catedral jamás tuvo una losa de mármol, porque el mármol no se usaba en América, se utilizaban otros materiales, pero bueno, se decidió ponerle la losa para que se asemejara más a las catedrales europeas, que no era el caso, pues, porque nosotros tenemos otras realidades, pero en fin, bueno, eso fue lo que se hizo. Se removió esa tumba, se removieron esos restos y se colocaron en... Piadosamente la gente de la catedral fueron los que tomaron la iniciativa de llevarlo a la catacumba junto a los rectores de la catedral. Sí. Pero fue un acto de piedad, porque eso quedó... me gustaría que pudiésemos ir a verlo. Si me apoyas con eso, te lo voy a agradecer. Claro, voy a coordinar para que podamos cruzar ahí mismo. Sí. Y ellos, muy amablemente, la Catedral de Panamá, el personal se portó muy bien cuando fui y seguro nos va a apoyar. Excelente. Y gracias por esa gestión patriótica que has emprendido, porque es algo justo y necesario. Yo el otro día vi, creo que sabes la historia del general Gudin, uno de los lugartenientes de Napoleón, que finalmente fue encontrado en Rusia por un equipo de científicos rusos y franceses que estuvieron 2 años buscándolo y lo encontraron, porque solamente estaba el corazón. Se llevaron entonces los cuerpos. Y el Ministerio de Defensa de Francia, en el panteón, en el Hotel de los Inválidos, que es el panteón de ellos, hizo un acto homenaje de entierro, como Dios manda, como si fuera hoy, al general Gudin. Y nosotros no podemos hacer eso con el primer presidente del Estado panameño. El presidente de Panamá, exactamente, el que lo fue Tomás Herrera. Yo no solamente apoyo, sino que te felicito y te congratulo por esta actividad patriótica que vienes realizando. Vamos a echarla adelante. Así será. Vamos a ponernos de acuerdo para eso. El viceministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales y Cooperación de la República de Panamá, el doctor Carlos Guevara Mann, ha estado con nosotros amablemente a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. No solo he estado con ustedes, sino encantado de estar con ustedes y espero volver por acá pronto. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos en La Mañana en Compo Radio.